¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Qué difícil hacer la apertura de un programa de televisión sin poder por lo menos brindarle una sonrisa al televidente. Pero no puedo hacerlo de ninguna manera, porque el mundo entero se encuentra de luto el día de hoy. Todos los seres humanos nos sentimos conmovidos con lo que se ha vivido tras el bombardeo a Siria. Todo empezó el 7 de abril cuando se inició un bombardeo interno y se dijo que eran bombas químicas las que se habían lanzado. Inmediatamente Estados Unidos empezó a trabajar en una advertencia para iniciar luego una arremetida el 13, viernes 13. Como un número macabro se realizó un bombardeo a Siria. En represalia se dice del hecho de que haya habido este bombardeo químico, pero todavía hay mucho que decir. Rusia ha aclarado que no ha habido, ya ha demostrado pruebas de que no ha habido ningún bombardeo químico. Hay una serie de especulaciones, hay ahí instancias internacionales que no dicen nada, hay una suerte de países, no sé, como los 7 caballos del apocalipsis, apoyándose uno a otro, particularmente europeos, contra un país tan pequeño. Hay un juego interno que no terminamos de comprender, pero hoy día vamos a tratar de hacerlo y por eso doy la más cordial bienvenida a un politólogo que además nos va a ayudar a comprender contexto, historia y todo aquello. Franklin, qué gusto tenerte en el programa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, querida Verónica, por la invitación. Y lo propio, comparto tu criterio, es un momento triste por estas noticias que llegan y trataremos de desmenuzarlas un poco. Un saludo muy cordial a Álvaro, como siempre, un gusto, Álvaro. Me da también la oportunidad y el pie para poder saludar. Álvaro del Pozo es diplomático de carrera y ha sido analista internacional durante todo este periodo, lo cual también nos ayuda y nos enriquece muchísimo en el debate y análisis que vamos a tener. Hola Álvaro, todos de negro hoy día, o sea, realmente en el fondo y de alguna manera inconsciente a todos nos duele esta situación. ¿Cómo Exactamente, es triste esta semana a la que tú has hecho referencia. Y compleja sobre todo, ¿verdad? Así que esperemos con Franklin, a quien también saludo cordialmente como siempre, esperemos en tu programa por dar algunas ideas, algunas orientaciones a la gente que nos ve. Qué bueno, que te agradezco mucho, ese es el objetivo. Fábrica de armas químicas, así se dijo que era Siria en este momento. Siria es un lugar estratégico para el tema petróleo. Se dice además que esta es la tercera gran mentira de este siglo. La primera fue Irak, con una arremetida igual contra este país, y así van sumando cosas que a todos nos llaman poderosamente la atención. Pero vamos a ver esta nota que nos hace una especie de resumen de lo que se está viviendo. Adelante. Durante 70 minutos se lanzaron alrededor de 105 misiles en operación conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que se planificó cuidadosamente para llegar a los puntos del arsenal químico en poder de las tropas sirias leales al presidente Bashar al-Assad, apoyado por Rusia e Irán. Según dijo Trump, con el ataque pretendía desactivar los centros de armas químicas sin afectar vidas humanas. Los 3 objetivos fueron el Centro de Investigación Científica de Barzeh en la ciudad de Damasco, un almacén de armas químicas y un búnker con puesto de mando que se dedicaba a la producción de este tipo de armamento en la ciudad de Homs. En el ataque combinado de los 3 países de Occidente se utilizaron bombarderos B-1 con misiles, destructores equipados con misiles Tomahawk que tienen un rango de 2.500 kilómetros de alcance por disparo. También usaron aviones Tornados GR-4 con misiles Storm Shadow que pueden ser lanzados a unos 400 kilómetros del objetivo, por lo que no tuvieron que ingresar a espacio aéreo de Siria. Finalmente, participaron los jets Rafale franceses, unas naves de alta velocidad que pueden transportar una carga mayor de misiles y bombas. Según la coalición occidental, la operación fue de una sola noche contra Siria y logró plenamente su finalidad porque destruyó el armamento químico sirio. El régimen de al-Assad ha usado armas químicas a lo largo de estos 7 años de guerra, de acuerdo a las denuncias internacionales. Por su parte, Bashar al-Assad y sus aliados rusos e iraníes aseguran que pudieron interceptar 71 misiles occidentales y que sus estructuras militares no sufrieron daños. Pero las imágenes de los puntos atacados en Damasco y Homs evidencian
evidencian la destrucción tras la operación militar. El ambiente mundial es de tensión por la posible respuesta bélica de Rusia, Irán y Siria, en particular por la decisión que, más allá de las instancias diplomáticas, pueda tomar Putin. Bueno, ahí está, esa es una especie de completo resumen, no muy completo, podemos todavía incorporar muchas cosas más, y yo escuchaba el diálogo entre nuestros analistas mientras se llevaba adelante este documental, este material que hemos presentado, y de verdad que nos deja a todos con muchos peros. Álvaro, permíteme arrancar contigo, por favor. Dime, ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Es realmente este lugar un lugar estratégico por el tema del petróleo? ¿Esto es una más de las mentiras que el imperio ha desplegado en el transcurso de este tiempo? ¿Cómo ves? ¿Por qué este apoyo europeo, además? Bueno, en realidad la historia de esta zona del planeta tiene una larga historia donde las potencias siempre han estado involucradas. Desde la fallida construcción de la Gran Arabia, ¿no? ¿Se acuerdan de Lawrence de Arabia? Famoso protagonista histórico de este hecho. Y obviamente Inglaterra, Francia siempre han estado involucrados en la parte histórica de Siria, en la repartija, en la división, etcétera, etcétera. Y obviamente han incorporado nuevos actores como Rusia, porque Siria implica su conexión con el Mediterráneo, toda la infraestructura hidrocarburífera que representa la excesiva tenencia de gas, petróleo, etcétera. Muy ricos, ¿no es cierto? Países demasiado ricos. Conflictos religiosos, intereses, disputas históricas, Irán, Israel. Es un tablero de ajedrez absolutamente complejo. Por lo tanto, las potencias han estado ahí y parece, por lo que vemos, que pretenden todavía seguir quedándose. Es decir, es una zona estratégica, a tu pregunta, por muchas razones. ¿Ya? Para Rusia fundamental, porque le representa nomás esa parte geopolítica y geoestratégica de lo que significa la riqueza que existe ahí y las posibilidades que tiene Rusia a partir de tener un dominio en esa zona, o por lo menos ser el actor más importante, como lo es y como lo ha venido demostrando a lo largo de este tiempo, que es el actor gravitante en el conflicto sirio. ¿Verdad? Rusia creo que es la clave en la solución. Como en Norcorea podría ser la China, el gran solucionador del problema, en Siria es Rusia aparece como el protagonista más importante. Pero a partir de ahí no se hace un juego de intereses, vuelco acá, no se hace un juego de intereses entre Estados Unidos y Rusia, ese juego de fuerzas que constantemente se da con estos países. Sí, claro. De hecho, es una región que está permanentemente en tensión dinámica por intereses, ¿no? Y estos intereses han llevado a crear imaginarios como que, por ejemplo, el Islam es una amenaza global. Así es. Han asociado a la religión del Islam con terrorismo puro y duro. Han creado una psicosis global para tratar de justificar en alguna medida muchas acciones y la presencia armada que tiene particularmente Estados Unidos. Los países del mal, ¿no? Pero los han bloqueado también. Sí, pero en la Guerra Fría es cierto que la presencia ha sido de lo que era la ex-URSS en algún momento y que ahora es Rusia propiamente, ¿no? Porque con la desintegración de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la caída del muro de Berlín, en realidad lo que ha quedado en evidencia es que Rusia es una potencia militar nuclear que está jugando en las grandes ligas y que probablemente no tenga la musculatura económica que tiene Estados Unidos, pero tiene una potencia bélica que genera un equilibrio en el mundo que también en alguna medida puede ser saludable, porque de otra forma esto sería realmente pues un control casi total. 3 actores están jugando en las grandes ligas hoy por hoy: Estados Unidos, Rusia y China. Y China también tiene una visión global de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando en Medio Oriente es el petróleo. Seguro. Y esta es la llavecita de salida, ¿no es cierto? Los norteamericanos tienen un dicho, ¿no? Dicen, ¿qué culpa tenemos nosotros que nuestro petróleo esté en tierra árabe? Dicen, ¿no? Y obviamente que, si te das cuenta, un país que supuestamente propugna la democracia global, ¿no? En realidad lo que hace es mantener califatos, jeques,
En todo Medio Oriente, la mayor parte de los gobiernos no son precisamente de fuste ni de corte democrático, más bien son bastante autoritarios. Es mucho mejor negociar con un jeque que negociar con un Estado donde prima el Estado de Derecho. Pero se vino la primavera árabe, ¿no es cierto? Y ahí se despertó de repente un poco, aunque todavía hay países que siguen dormidos. En alguna medida vale sí. el término, pero para cerrar esta idea chiquitita, ¿sí? porque sé que hay muchas cosas que van a... Fíjate, Siria tiene una ubicación geopolítica y geográfica sumamente estratégica. Y Siria es en realidad físicamente el encuentro entre Oriente y Occidente. Y los actores que están en la actualidad pues son Irán, que básicamente Irán es el jugador central y la preocupación principal de Estados Unidos. Y por supuesto que Rusia mantiene un equilibrio de poder, de hecho tiene una presencia militar importante en Siria. Y al final se ha empezado a generar una corriente de opinión global de que este señor Bashir al-Assad es un gran dictador, es un infeliz que está matando a su pueblo, y se ha construido en alguna medida esta imagen, que no es que la voy a descartar ni mucho menos, pero al menos hay que ponerla en tela de juicio y hay que ser escépticos con esto. Como tú decías, hay mentiras sistemáticas que ya le quitan seriedad y bueno, yo creo que esto es, a ver, vayamos explorando Vamos a irlo analizando. Chiitas y sunitas, las dos grandes presencias, pero de manera extraña, son la minoría la que domina el país. ¿Quién lo entendería? ¿Cómo fue, qué sé yo? Bueno, son todos parte del mismo país y estos solamente serían tendencias religiosas, pero extraño, ¿no es cierto? Por supuesto, y estas dos grandes fracciones del Islam son las que de alguna manera son la base ideológica religiosa que sustentan estos enfrentamientos. Así es. En el caso de Siria, obviamente hay una minoría chiita, pero la que está gobernando, más allá de ser un Estado secular. Y obviamente ese descontento al que tú hacías referencia, cómo se inicia esta guerra, ese descontento a la sociedad siria, etcétera, etcétera, pero el elemento religioso absolutamente juega un papel importante. Irán, obviamente, tiene, como decía muy bien Franklin, un protagonismo absoluto y también tiene una base religiosa ideológica, por eso apoyan a Siria, al gobierno sirio. El enfrentamiento de Irán es también con Israel. Por supuesto que Israel ve en Irán el enemigo más cercano con mayores probabilidades de causarle daño. Por eso también Estados Unidos tiene que ser una especie de retención a Irán apoyando a los kurdos. Es decir, realmente es muy complejo el escenario como para poder dar una línea que por aquí está la solución o por aquí está el punto donde podríamos llamar de inflexión para ver otro escenario. Digo yo de este escenario complejo que en todo caso la solución militar no es la que va a resolver. Seguro. Y se están perdiendo vidas, ya son 500.000 personas víctimas de la guerra, 5 millones de personas que han sido movilizadas en el mundo, son los refugiados que estamos viendo cada día en Europa, por lo tanto están causando unos desastres humanitarios y seguimos apostando por la vía militar. El régimen sirio ha conseguido algunos resultados militares, ha venido recuperando ciudades y territorios que eran simbólicos para esta guerra, y obviamente con el apoyo ruso. Estados Unidos, lo paradójico de Estados Unidos es que el presidente Trump anunció que en Siria ya no tiene nada que hacer, hay que salir, gano las elecciones y de ahí nos salimos. Y como tú has visto, ya segundo bombardeo químico a lo largo de un año. En abril del año pasado asistíamos al mismo evento, es decir, una respuesta de Estados Unidos con algunos de sus aliados para decirle al régimen sirio y ruso, hay una línea roja donde no vamos a permitir el uso de armas químicas, más allá que esto haya sido demostrado o no, que podemos hablar en otro momento. Eso no es cierto, porque Rusia en este momento está vehementemente explicando y tratando de dar demostraciones de que no ha habido un bombardeo químico,
¿cómo se puede saber si esto ha sido o no real? Es decir, eso queda como en la incógnita. Una pregunta, ¿será que...? Y otra pregunta que la gente me hacía en la calle, y eso es lo que yo les transmito, me decía, ¿cómo en un mundo que está apostando a nuevas formas de energía, seguimos matando por petróleo? ¿Sigue siendo tan elemental? Esas dos cosas, Franklin. Bueno, primero, a través de un peritaje serio, indudablemente que se puede determinar si ha habido el uso de armas químicas. No es un secreto, hay vestigios y hay formas de llegar a una conclusión definitiva, cosa que no se lo está haciendo. Aparentemente hay una comisión que se dedica a investigar esto y que va a presentar su informe a Naciones Unidas. Que lo estaba haciendo, sí. Y antes de que se presente el informe ya se ha hecho el... Claro, pero hay cosas que aquí no cuadran, pues. Por ejemplo, lo que decía Álvaro es que el gobierno de Bashir al-Assad en alguna medida está recuperando parte de su territorio que ha sido capturado y secuestrado por el movimiento de los rebeldes y por el Estado Islámico. Ahora, fíjate, es interesante, ¿no? El Estado Islámico, ISIS, aparentemente es un sector de rebeldes fundamentalistas, muy afincados en el fanatismo del Islam, versus los chiitas, porque este movimiento es de sunís, versus los chiitas, que es la minoría. En Siria son el 10%, pero además gobiernan Siria. Eso Así tampoco les convence a los suníes. El punto es que ya estaban en Duma, que es donde se ha producido el bombardeo, y ya estaban por llegar a un acuerdo de rendición, los rebeldes, y iba a ser la recuperación de esa plaza por el régimen de Bashir al-Assad. Por lo tanto, no se justifica que cuando ya estás por lograr el objetivo militar, vayas y metas un bombazo con armas químicas, sabiendo que esa acción te va a costar el repudio global mundial, correcto, y que no va a generar necesariamente una adhesión ni siquiera de tus más cercanos. Por eso no tiene sentido ese bombardeo. Si se hubiera dado, porque tampoco vamos a descartar nada, sería la mayor torpeza desde el punto de vista militar, cosa que... Y de un presidente que sabemos que no claro, es ningún ahí es tonto, donde pierde consistencia ese argumento. Y como Estados Unidos ha utilizado muchas veces el argumento, ¿no? Pasa esto y entonces, ¿qué viene después? Una acción armada, ¿no? Bombardean, invaden, toman posesión, en fin. Y bueno, también acusan, como ha sucedido en Irak, y nunca pueden demostrar de lo que han acusado, ¿no es cierto? Y al final, como decían, han muerto 1 millón de personas en estas tomas que han habido en Afganistán y el año pasado, no sé si se acuerdan, ha habido también un bombardeo de armas químicas y después han investigado y resulta que estaba hasta teatralizada muchas de las cosas, que expertos dijeron que no coincidía. Inclusive ahí había gente que supuestamente se estaba asfixiando y otra gente que estaba socorriendo sin ni siquiera máscaras. Claro. Entonces uno veía las son inconsistencias. Son paranoias colectivas que pueden... o quizás simplemente una teatralización. Puede sonar muy duro, aparentemente puede herir hasta la sensibilidad de la gente, decir, ¿cómo no vas a pensar que están teatralizando? Pero esas cosas se dan, porque precisamente el efecto y el impacto psicológico que produce en la sociedad, ver un niño muriendo, cala pues profundamente el sentimiento y la bronca global. Y la pregunta otra, te la traspaso ahora, por favor, Álvaro. ¿Todavía necesitamos tanto el petróleo? ¿Estamos tan urgidos de esto cuando hay ahora tantas otras energías alternativas que puede Estados Unidos caer sobre eso? ¿O no es solo petróleo lo que les interesa? No, hay de todo un poco. Sí, y el petróleo todavía tiene una larga vida todavía en la sociedad mundial. Más allá que hay grandes avances, Alemania es un gran ejemplo de las energías alternativas, etcétera, etcétera, pero el petróleo todavía marca interés, pero no es lo único, lo político, geopolítico también está aquí en juego. Un poco para dejarlo de alguna manera, algún elemento más en esto de la utilización de armas químicas. Hasta hace un poco, 2 horas atrás, la comisión que habían destacado no llegaba al punto, pero ya se ha destacado una comisión. Que es del Organismo para la Proscripción de Armas Químicas que tenemos desde 1997. Por lo tanto, tenemos el instrumento en el derecho internacional para un poco vigilar, porque todos estamos de acuerdo que la utilización de armas químicas ya sobrepasa cualquier
ambición militar u objetivo militar, ¿verdad? Y hemos avanzado mucho en derecho humanitario, hemos avanzado mucho para justamente proscribir. Hasta las minas antipersonales ya deberían estar proscritas, algunos países lo hacen muy lentamente, pero el mundo va encaminado a eso, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay una variable que es importante y que nos juega a todos una mala pasada, que es la mala información que recibimos. Hoy en día es impensable que no sepamos a cabalidad si ha habido o no ha habido la utilización de armas químicas. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Vemos estas que Franklin dice puede ser una teatralización, también podría ser cierto, en el mundo que estamos viviendo sobre la información, es el mismo mundo que nos está jugando esta mala pasada, que un momento nos solidarizamos, en el otro momento nos volvemos escépticos y ya no creemos en nada. Por lo tanto, es ahí donde los líderes deberían jugar un rol mucho más importante, porque resulta paradójico que las declaraciones de Trump antes del viernes 13 eran más incendiarias de los efectos que ha tenido su bombardeo. ¿Me entiendes? O sea, las palabras a veces generan una tensión más, innecesaria, cuando el objetivo de estos bombardeos militares han sido más dar un signo, un simbolismo. Es decir, Estados Unidos está preparada para cualquier movimiento nuclear o químico que tenga Siria o Rusia. Por lo tanto, la información es clave en este punto. Yo aspiro a que las Naciones Unidas hagan su mayor esfuerzo para que este organismo pueda decirnos en un mes, en una semana, no importa cuándo, hay utilización, que pueden ser los mismos de ISIS que utilicen así las armas químicas para culpar al gobierno oficialista de Siria. ¿Qué cambia? Porque hemos visto exactamente lo mismo cuando ha sido el tema de Irak. Se ha denunciado exactamente eso, se ha ingresado y hasta el día de hoy no tenemos nada claro. Con Afganistán lo propio. ¿Pero qué cambia? Es un Estados Unidos que sigue haciendo lo que mejor le parece en el mundo. Con Irak, en todo caso, se ha demostrado que era absolutamente falso. Ha quedado en evidencia de que era falso. Aparte que Colin Powell expuso esto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todo el Consejo se opuso contra el rechazo absoluto, no solamente del Consejo, sino de las Naciones Unidas propiamente. Finalmente invadieron Irak. Así es. Y el antecedente previo fue el 11 de septiembre, ¿no? Donde ya se generó a nivel global una especie de reactividad contra precisamente el mundo del Islam. Así es. Entonces, claro, es verdad, la información es deficiente. ¿Quién diría en este mundo en el que estamos tan informados? No quiero pensar cómo habrá sido antes. Claro, pero también hay que ver que la justificación para tomar medidas de esta naturaleza pues da la sensación en principio de que es absolutamente contundente y por eso genera una sinergia, ¿no? Los países europeos han apoyado porque Estados Unidos no ha ido por libre, cosa de que en el fondo este Trump ni siquiera ha pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo menos Bush en su momento invadió, hizo batería y media, pero pasó por el Consejo. Este ni siquiera se preocupó de eso, fue directamente, no consultó al Congreso, menos al Consejo. La próxima media hora tengo esas declaraciones, permítame por favor unos minutos nada más. La primera media hora del programa ha concluido, voy a hacer una pausa. A la vuelta vamos a presentar justamente las declaraciones de Donald Trump, el momento en el que él había tomado esta decisión, la justificación de alguna manera y otros videos conmovedores que han corrido en las redes sociales de un niño vehemente que pide ayuda al mundo y que además nos reclama esa indiferencia. Ya volvemos. Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.